Bienvenidos a la parte número 2 de Panorama Bíblico. Hoy tenemos mucho que compartir. Vamos a entrar en materia enseguida. Primero, por supuesto, vamos a encomendarnos a Dios y este tiempo importante. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, gracias por habernos traído hasta aquí, gracias por darnos la salud, el trabajo, la manera de llegar aquí, este lugar, Señor. Gracias por la comodidad que nos das. Te pedimos por todos esos cristianos que en este momento están sufriendo persecución por causa de tu nombre. Bendícelos, protégelos, levántalos, Señor. Y a nosotros aquí, Señor, revélanos las maravillas de tu ley. Te amamos, Señor, y te bendecimos y queremos hacer las cosas como el sacerdote Esdras. Queremos preparar nuestro corazón para inquirir, para aprender, para profundizar y que tú nos reveles tu palabra, Señor. No venimos a tu palabra con nuestra sabiduría, venimos a tu trono pidiéndote sabiduría para que reveles tu palabra a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, página número 1, vamos a entrar en materia rápidamente. Quiero darles 7 principios de por qué estamos haciendo este estudio bíblico. Por qué es importante que en cada iglesia se estudie la palabra de Dios y sacamos unos tesoros, sacamos unos principios del libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 119, por cierto, ese es el capítulo más largo de todas las escrituras, tiene 176 versículos. Es más, los hebreos usan el Salmo 119 para aprender a leer, porque tiene varios trozos. Han dividido el Salmo 119 en diferentes trozos de acuerdo a las letras del alfabeto. Y por ejemplo, un niño hebreo, Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, tiene 7 u 8 versículos. Y después viene la siguiente letra y ahí se memorizan. Este es el primer pasaje bíblico que se aprenden los niños hebreos cuando estudian la Biblia. Y nosotros esta noche queremos sacar 7 principios de 7 beneficios de por qué leer y estudiar la Biblia. La lectura y el estudio de las Escrituras debe ser mucho más que una lectura agradable y entretenida. Si creas el hábito, va a transformar tu vida. La palabra promete grandes beneficios a todos los que la leen y creen y obedecen. No solamente entenderla, no solamente creerla, es también obedecerla. Nosotros creemos en obedecer las Escrituras. En ella encontrarás tesoros de sabiduría y también el poder para cambiar tu vida. Y en el Salmo 119 tenemos estos 7 principios. El número 1 es que la Biblia te guarda del pecado. O la Biblia te guarda del pecado o el pecado te separa de la Biblia. Eso siempre ocurre así. Cuando dejas de leer la Biblia empiezas a desviarte, ¿verdad? Por eso exhortamos constantemente a que tengan devocionales diarios, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Camino al trabajo, escuchar la palabra. Las versiones de las Escrituras, tú puedes escuchar la palabra. Muchas veces tengo que salir temprano de la casa, salgo corriendo de la casa y escucho las Escrituras. A veces yendo al trabajo puedes pasar media hora, 45 minutos, típicamente aquí en Miami, y esa media hora, 45 minutos la puedes pasar escuchando la palabra. Pero en el verso 11 dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Memorizar es clave para pelear la batalla por nuestra mente. El domingo hablábamos de la batalla de la mente, o sea, de vencer aquí arriba, de traer cada pensamiento sujeto, obediente a los pies de Cristo, obediente a las Escrituras. Número 2, el segundo beneficio es que la Biblia aligera tus cargas. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Echen sobre mí sus cargas y yo los voy a sustentar, dice el Señor en el Salmo 55. Pero en el verso 28 dice, la ansiedad me corroe el alma, susténtame, Padre Celestial, con tu palabra. Él nos sustenta con su palabra. Número 3, la Biblia guía nuestros pasos. En el verso 105 del Salmo 119 dice, la palabra es una lámpara a mis pies, ella es luz que ilumina mi camino. Muchas veces el Señor quiere que estemos pegaditos a Él, que estemos ahí leyendo la Biblia a medida que Él nos va revelando su voluntad en caminos específicos de nuestra vida. Por eso tenemos que estar ahí leyendo la palabra diariamente. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, pueden atestiguar que Dios les ha hablado a través de un versículo de la palabra? Eso es una bendición.
Eso es una bendición. El que Dios, tu creador y tu salvador y tu pastor, te hable personalmente a través de un versículo, eso es extraordinario y el sentimiento es extraordinario y la confianza que le da el cristiano es extraordinaria. Gracias Dios por hablarme por medio de este versículo y te mueves con firmeza, con paso firme en tus decisiones, ¿cierto o no? Bueno, pues el Salmo 119, versículo 111, dice que también la Biblia nos trae gozo, gozo. Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ellos, los mandamientos, me alegran el corazón. Me alegran el corazón. Número 5, otro beneficio es que la Biblia te va a dar sabiduría. ¿Tú quieres sabiduría? Así que cualquiera de ustedes que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche, y se le dará, dice, y le será dada, dice, en Santiago capítulo 1. Es muy importante acudir a Dios, decirle a Dios, Dios, no sé qué hacer. 4 palabras humildes que muchos tenemos que decir, quizás todos los días, no sé qué hacer en esta situación. Padre, guíame, dame un versículo, dame un pasaje. La Biblia te da sabiduría, el 130 dice, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Hasta la gente sencilla las entiende. En la página 2, al tope, vemos el 6º beneficio, la Biblia te da paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. El 165 dice, los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. ¿Qué dice Isaías 26:3? ¿Se acuerdan? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ustedes saben todos estos versículos. Yo lo que los estoy ayudando es a sacarlos del archivo, ¿no? Muchos de ustedes se saben todos estos versículos. Y el último beneficio, no menos importante, la Biblia te hace volver a Dios. Es muy importante muchas veces en las distracciones de la vida que como que perdemos la brújula, perdemos el rumbo un poquito, ¿verdad? Y el verso 179 dice, ando sin rumbo como oveja perdida. Ven en busca de este siervo tuyo que no ha olvidado tus mandamientos. Tus mandamientos. Perdón, creo que ahí hay un error, ¿verdad? Es el 100, sí, le di la vuelta al 9, perdón, corrijan ahí si son tan amables, es el 176. Pero dice, ando sin rumbo como oveja perdida. Ven en busca de este siervo tuyo que no ha olvidado tus mandamientos. Señor, yo vengo a ti perdido, yo vengo a ti porque necesito una brújula, necesito un mapa, necesito un callado, necesito sabiduría, necesito guía. Y Dios, es imposible que tú le ores eso a Dios y que Él no te escuche. Muchas veces lo más difícil es llegar a ese punto de quebrantamiento en nuestra vida y de humildad donde podamos decir esas palabras. Y en el momento que lo hacemos, Dios contesta esa oración. Bueno, ¿están listos para un examen? Cierren los libros, cierren las Biblias, por favor. No es de libro abierto, es de libro abierto. Y tenemos unas personas muy importantes que ya estudiaron el tema, están aquí con nosotros ya. A ver, esto es para estimular el estudio de las Escrituras. ¿En qué libro se encuentran las siguientes cosas que están en esta lista? Número 1, la construcción del primer templo. ¿Se acuerdan? ¿En qué libro lo conseguimos? En Primera de Reyes, correctamente, sí. ¿Cómo le decían a ese templo? El templo de Salomón. El templo de Salomón, ese fue el primer templo. El segundo templo fue reconstruido por, ¿se acuerdan? Un sacerdote llamado, empieza por E, Esdras, exactamente. Y después es destruido una segunda vez durante el sitio de Jerusalén, ¿verdad? Por el comandante Tito, no era emperador en esa época todavía, pero Tito saquea Jerusalén y destruye completamente el templo. Esa es la segunda destrucción. Y sabemos que el templo va a ser reconstruido en el futuro muy cercano. Pensamos nosotros, ¿cuántos de ustedes han estado leyendo los periódicos y ven lo que se está poniendo fea la cosa con Irán y con Arabia Saudita? Se está poniendo las cosas en Israel. En Israel creo que perdió las elecciones el primer ministro conservador y hay alguien que quiere negociar con los árabes. Es una situación política complicada.
Los iraníes dicen que no fueron ellos, pero alguien bombardeó las instalaciones de petróleo en Arabia Saudita y eso quitó 6 millones de barriles de petróleo diarios del mercado mundial y eso se supone que va a hacer que suban los precios del petróleo. Entonces los Estados Unidos están viendo a ver qué hacen. Yo creo que los Estados Unidos necesitan responder de alguna manera porque si no los iraníes, los persas se van a creer que son los dueños del mundo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de situaciones geopolíticas porque tiene que ver mucho con escatología. Eso es un polvorín. El mundo está sobre un polvorín y el polvorín se llama el Oriente Medio. Todos esos países. Muy bien. ¿Cuándo y dónde se encuentra la coronación del rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo fue David y el tercero Salomón y después se despetronca la cosa, se le salen viene la guerra civil porque se divide el reino, la guerra civil viene luego, pero se divide el reino con Roboam y Jeroboam, etc. Primera de Samuel, capítulo 10, ahí está la coronación de Saúl. Y Saúl tiene un mal corazón para Dios y Dios levanta a un hombre tras su corazón que se llama David para sustituir a Saúl. Número 3, el relato de David y Betsabé. ¿Cuántos saben quién era Betsabé? A ver, Betsabé era una mujer muy bella, la esposa de un general de David que se estaba bañando en la azotea cerca del palacio. Y David, la esposa de Urías, exactamente, y David la ve bañándose una noche, se enamora de ella y pues adultera con ella. ¿Dónde está ese hecho lamentable de la vida de David? Tuvo graves consecuencias. ¿Se acuerdan? Está en 2 de Samuel, capítulo 11. La anatomía de un adulterio. Interesante sería estudiar eso. Los 12 espías, número 4. ¿Dónde podemos encontrar los 12 espías? ¿A alguien se le ocurre la idea de espiar la tierra prometida? Ya Dios les había dicho, es una tierra buena, donde fluye leche y miel, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 1. Todo esto es para darles referencias. ¿Okay? De ustedes se van a llevar todo esto a su casa, lo van a estudiar poquito a poco. Y si tienen tiempo, lean cada relato. Número 5, las 10 plagas de Egipto. ¿Dónde ocurren las 10 plagas? En el libro de Éxodo, el libro de salida, la salida del pueblo de Israel, de los hebreos, de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y el que me dé las 10 plagas, se le da un premio especial esta noche. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las plagas? Alguien dijo que las plagas, alguien malintencionado dijo que las plagas, que ¿cuáles son las plagas? Las plagas, que los cubanos son una plaga, no digas eso. Que los venezolanos somos una plaga, no digas eso, chica. Qué mala tú eres. No estamos hablando de ese tipo de plaga. Mercedes, por favor. Pero esta es la lista de 10 plagas. Imagínense ustedes, una plaga nada más era para que el faraón dijera, ya Dios, ya, te voy a obedecer. Pero luego le tuvo que meter 10 plagas y nunca obedeció de corazón, nunca obedeció. La primera fue la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado que se murió también, las úlceras, la piel y todo eso, granizo. Imagínense ustedes, granizo en Egipto, con lo seco que es aquello y lo caluroso. Langostas, que se comieron toda la siembra. Estamos hablando de las langostas estas que están en los arrecifes aquí, que se comen en Red Lobster y eso. No estamos hablando de esas langostas. Estamos hablando de las del insecto, que son como unos saltamontes gigantescos que vuelan y todo. La novena es las tinieblas, una plaga de tinieblas. La gente no podía ver, dice que no podía ver ni la mano enfrente de sus rostros. Y la última es la peor de todas, la muerte de los primogénitos. Imagínense, 10 plagas. Número 6, José. ¿Dónde encontramos la historia de José de Egipto? En Génesis, correcto. Jefté. ¿Quién sabe quién es Jefté? Jefté es uno de los jueces, correctamente. Aquí hay un grupo que se sabe todas las respuestas. ¿Cómo es eso? Ajá. Jefté es uno de los jueces. Y el relato de los jueces se encuentra en el libro de jueces, exactamente.
Número 8, la destrucción de Jerusalén. Nabucodonosor destruye Jerusalén. ¿Ah? ¿Dónde lo pone? Está en varios pasajes, está en Jeremías 52, está en 2 de Reyes 24, está en el Salmo 79. Nabucodonosor arrasa con Jerusalén, después de poner un sitio ahí militar en alrededor del año 600 antes de Cristo. Salmo 79, sí, hay un relato ahí. El valle de los huesos secos. Ezequiel 37, alguien lo dijo, pero rapidito. Ezequiel 37. Ese es el Ezequiel recibe palabra de Dios y Dios le dice a Ezequiel, profetiza. En una visión, profetiza sobre los huesos. Y ahí empezaron los huesos a ponerse juntos, después todas las ligaduras y todos los cartílagos y todas las cosas. Y después los músculos y después la piel y después todo. Un milagro, un milagro. Ezequiel 37. Y el número 10, el último. Exactamente. Moisés estaba allá arriba recibiendo las tablas en el monte Sinaí y como que se tardó unos días y la gente se desesperó. Se puso ansioso y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? ¿Qué? No sé qué cosa. Y le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, a Aarón, que era el sacerdote de la nación. Y dice la Biblia que de alguna manera la gente tiró las joyas en el fuego y salió el becerro de oro. Esa fue la excusa que puso Aarón. Imagínense. Y cuando bajó el hermano de la montaña, se formó el titingó. Y bueno, sabemos lo que pasó. Moisés, que era un hombre de carácter fuerte, se puso furioso, iracundo. Y bueno, hizo cosas después. Pero no vamos a entrar en los detalles porque hay mucho que cubrir en el día de hoy, en la noche de hoy. Tengo 45 minutos para cubrir básicamente 4,000 años. ¿Qué les parece? Más o menos. Bueno, Génesis. Repasando rapidito. Génesis es un libro que provee el fundamento para toda la Biblia en su historia y su teología. Sus 11 primeros capítulos proveen una vista panorámica de todos los eventos iniciales. ¿Verdad? El trabajo de Dios en la creación, la caída del hombre, el juicio en el diluvio y la dispersión de las naciones. Hay un cambio de enfoque en el capítulo 12, conforme Dios separa a un hombre a través del cual Él traería salvación y bendición a todas las naciones. ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham, que es el padre de la fe. Y después viene la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan que Dios le prometió a Abraham que iba a haber una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, verdad? Vino el hijo de la promesa de Abraham, se llama Isaac. Isaac tiene 2 hijos que se llaman y Esaú, ¿se acuerdan? Y Jacob le cambian el nombre al nombre de Israel. Todo esto lo hacemos para que se vayan refrescando la memoria perfectamente. Ese es el libro de Génesis. Éxodo es cuando los descendientes de Jacob se trasladan de Canaán a Egipto. ¿Okay? Y están sufriendo bajo la esclavitud de un nuevo faraón. Después de un periodo de 400 años, ellos claman a Dios por su liberación y Dios responde dándole poder a Moisés para presentarse delante del faraón y crear las 10 plagas devastadoras que describimos hace un ratico. Después de la redención en la Pascua, los israelitas dejan Egipto, cruzan el Mar Rojo y se dirigen al monte Sinaí. Ahí Dios les revela su ley y les da un modelo para la construcción del tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo se encuentran con Dios todos los días. Durante la noche tienen una columna de fuego y durante el día tienen una columna de una nube, ¿verdad? Que va donde está el tabernáculo, ahí está la nube de día, fuego de noche. O sea, era el centro neurálgico espiritual de toda aquella tribu, entre comillas, de 2.5 millones de personas en el desierto del Sinaí, en el desierto de otros lugares ahí. Ese es el libro de Éxodo. Levítico es cuando el pueblo ha sido redimido y liberado, se debe apartar para Dios para vivir vidas santas. Dios le da instrucciones para el sistema de sacrificios y el sacerdocio.
El resto de Levítico le enseña al pueblo cómo ser ceremonial y moralmente puro. El énfasis en la santificación, en el servicio y en la obediencia. Eso es lo que el libro de Levíticos constituye. El libro de Números, es cuando todavía en el monte Sinaí el pueblo recibe instrucciones adicionales antes de proceder hacia la tierra prometida de Canaán. Cuando están a punto de entrar a la tierra, la fe de ellos se desmorona y Dios los disciplina haciéndoles peregrinar en el desierto hasta que la generación incrédula muere. La nueva generación llega a Moab, que es la puerta de entrada a la tierra de Canaán. Es ahí donde Dios empieza a instruir al pueblo que está a punto de heredar y tomar posesión de la tierra prometida. La tierra donde fluye leche y miel. Y el libro de Deuteronomio, Moisés llega al final de su vida y Dios designa a Josué como su sucesor. En su mensaje de despedida a la generación que creció en el desierto, Moisés les recuerda la manera en que Dios trató con ellos en el pasado, repasa la necesidad de justicia e integridad en el presente y revela lo que pasará en el futuro cercano y lejano, proféticamente. Moisés entonces bendice al pueblo y ve la tierra prometida desde un monte que se llama Nebo, antes de morir. Moisés muere, hay un luto nacional y ahí Josué entra a la tierra prometida y se encuentra en una ciudad llamada Jericó. Y ahí Dios les da instrucciones de cómo vencer en Jericó y les dice, tienen que darle vuelta a aquella ciudad. Por cierto, hay una prostituta llamada Rahab que los ayuda con todo lo que sucede en Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, espero que poco a poco se vayan ubicando. Estos son pedazos de información clave. Vamos rapidito a la página número 3. Para el repaso, para el beneficio de los que no pudieron estar aquí la semana pasada, voy a empezar desde el número 1. Y van a escribir rapidito, por favor. La palabra del punto número 1 es, ayúdenme los que tengan ya la respuesta, es creación. ¿Ok? Todas las palabras que se van a decir a continuación son palabras claves dentro del libro de Génesis. Muy bien. Número 2, la caída. Viene la caída. Número 3, viene el diluvio. La D de diluvio. Número 4, la N de naciones. Con la Torre de Babel se desperdigan, se riegan los diferentes grupos, tribus, por medio de sus lenguas, de lenguajes que hablaban. Número 5, hay 4,000 años en todo ese periodo que se estudia, ¿verdad? El número 6, Ur. ¿Quién sale de Ur, de los caldeos? Abraham. Abraham escucha una voz diciéndole, quiero que salgas de aquí. Y sale de la ciudad de Ur. Génesis capítulo 12. Número 7, vamos a hablar del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico y el área del Tigris y del Éufrates, toda esa agua, todos tienen un mapa. La semana pasada se dio un mapa, hoy pusimos un mapa un poco más claro, lo van a ver a continuación, ¿verdad? Número 8 es Sal, la S de Sal en Génesis 19, hay un evento donde la esposa de Lot se da vuelta y queda convertida en una estatua de sal, Son hechos importantes. Número 9, Sara, la S de Sara, que ella es la mujer, la esposa de Abraham, que es la esposa de la promesa. Abraham se llegó a otra mujer llamada Agar, y con Agar tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Pero hubieron problemas entre Agar y Sara, y Agar tuvo que salir del campamento de Abraham con su hijo Ismael. Ismael se convierte en el padre de las naciones al sur o alrededor del área de Egipto, Etiopía, Somalia, toda esa área. Dicen que Ismael es el padre de las naciones árabes. ¿Okay? Y dicen los estudiosos que la enemistad entre los países árabes e Israel nace
de la enemistad entre Agar y Sara, la enemistad entre Ismael y Isaac. ¿Okay? De nuevo, todo esto panorámicamente. Número 10, Abraham, personaje más importante de todo el libro de Génesis, aunque en el libro de Génesis hay grandes personajes. ¿Quién me puede mencionar algunos personajes del libro de Génesis importantes? ¿Quién fue el primer hombre? Adán. ¿Quién salvó a la humanidad construyendo un bote gigantesco? Noé. ¿Quién fue el primer grande de la tierra? Tiene un nombre legendario, se llama Nimrod. Nimrod, ¿qué dijeron por ahí? Jesucristo. Jesucristo está un poquito después, ¿sabes? Está un poco después. ¿Qué otros hombres grandes o mujeres hay en el Antiguo Testamento? Dígame. ¿Quién era el que tenía el pelo largo y claro. ¿Quién fue la reina que salvó a Israel, a todos los? Esther. Qué bueno que todo esto tiene sentido y memorizándose toda esta información. Qué fantástico. Pero Abraham definitivamente que es el hombre más importante de todo el libro. Y el 11, la amistad de Abraham con Lot, fue una amistad muy importante históricamente. Después del 12 al 17 tenemos varios nombres geográficos importantes, cuerpos de agua en su mayoría. El 12, la T es del Tigris y la E es del Éufrates. Son dos ríos que cerca de esos ríos es que estaba Edén, estaba el paraíso. El número 13, mar de Galilea. Mar, les decía la semana pasada, mar es utilizado en las Escrituras para también describir algo, una multitud. Había un mar de personas. En Apocalipsis 15 habla de un mar de gentes, de tribus, lenguas y naciones. Una multitud. Pero aquí se refiere al mar de Galilea, que es un mar de agua dulce, potable, exactamente. Es el pulmón de agua de toda la tierra de Israel. Es el único cuerpo de agua potable de todo Israel. También hay otro mar que se llama el Mar Muerto. El Mar Muerto. Pero antes del Mar Muerto, el 14 dice Río Jordán. La R es de río y la J de Jordán. También el 15, el Mar Muerto, que es un mar de agua salada. Y es el lago que tiene la altura más inferior de todas, tiene una altitud negativa, está por debajo del nivel del mar. El 16 habla del Mediterráneo, muy importante. El Mediterráneo está al oeste de Israel. Y el 17 habla de la nación de Israel. Los invito a pasar a la página 4 un momentico. Ahí tenemos un mapa del Israel antiguo con todas las tribus. ¿De dónde surgen las tribus de Israel? De los 12 hijos de Jacob. Había una de las tribus que no tenía terreno, no tenía territorio. ¿Cuál era la tribu? Así que ahí vamos a ver 11 nombres de tribu. La tribu de Leví no tenía tierra. La tribu de Leví se repartió por toda la tierra. Tenían diferentes ciudades, pero regadas por toda la tierra de Palestina. Ahí tienen claramente, quiero que señalen con una flecha, por favor, donde dice el monte de Tabor, Camnat. Ahí hay un pequeño lago, no sé si lo pueden notar. De ahí sale el río Jordán hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. Eso sí creo que lo pueden ver en las copias suyas. Ese pequeño lago ahí, al lado de Camnat, pónganle una flechita y pongan Mar de Galilea. Mar de Galilea. Cuando lo encuentren, yo sé. A ver. Está aquí arribita. Mire, al lado de Neftalí. ¿Ven? Ahí está. Neftalí. A la derecha de Neftalí. Ajá. ¿Lo encontraron? Ayúdenme, por favor. Si alguien lo encontró, ayude a su vecino. Sean buenos vecinos, por favor. Ese es el Israel antiguo. El mapa de Israel político actual
No es el Israel antiguo. El Israel antiguo era mucho más grande geográficamente. Ese es el mar de Galilea, de ahí sale el río Jordán, ahí está escrito, si lo ven. Y el río Jordán desemboca en el mar Muerto. ¿Okay? Todo Israel cabe en una distancia de aquí a Daytona Beach. ¿Qué les parece? De aquí a Daytona Beach. En 3 horas y media, tú llegas a Daytona manejando por la I-95, que es prácticamente una línea recta. Y ese es Israel. No vamos a estudiar en detalle todo el mapa que le pusimos en la página 4 porque tenemos que seguir hoy por el número 18. Y aquí vienen varias parejas importantes. El 18 habla de Ismael e Isaac. Ya hablamos un poquito de la interacción entre Ismael e Isaac. Cómo hay enemistad desde el principio. Agar es expulsada del campamento, sin embargo Dios cuida a Agar y a Ismael, ¿verdad? Pero los que siguen en el campamento con Abraham es Isaac, y Abraham continúa el plan de Dios de la promesa por medio de Isaac. El 19, Esaú y Jacob, también hablamos de esa pareja. Esaú y Jacob son los hijos de Isaac. ¿Y eran qué? Gemelos. Jimagua, le dicen. Jimagua. ¿Quién salió primero? ¿Quién fue el que sacó la manito primero? Esaú, exactamente. O sea, eran gemelos, pero Esaú sacó la manito primero. Y bueno, se quedó como el mayor. Se supone que Esaú recibiera la primogenitura, pero Jacob engaña al papá con la ayuda de la mamá y recibe la bendición. ¿La recibe quién? Jacob. Se puso un pedazo de piel, porque Esaú era peludo y se puso un pedazo de piel. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, es importante entender eso porque Jacob engaña al papá. Jacob, el nombre de Jacob quiere decir el suplantador. El suplantador. Y Jacob tiene un encuentro con Dios en un lugar que se llama, que luchó con un ángel. ¿Cómo se llama ese lugar? A ver, dígalo alto, Kathy, que usted está correcta. A ver, Betel. Y ahí es transformado Jacob. Y Dios le da un nuevo nombre a Jacob. El nombre de Israel. ¿Le parece? Y ahí el suplantador, el que engaña al papá, como no puede engañar a Dios, Dios lo quebranta. Y le produce una cojera que le dura el resto de su vida. Me imagino que cada vez que daba un paso, se acordaba de la pelea que tuvo con el ángel, la que perdió, y de que, pero quizás o se acordaba de la cojera o se acordaba que Dios lo había bendecido. ¿Qué piensan ustedes? De las dos cosas, ¿verdad? Muy bien. Así que el 19, Esaú y Jacob. El 20, José y Egipto. José se convierte en la mano derecha de todo el faraón. Josué milagrosamente, Josué es vendido por sus hermanos. Josué es engañado por sus hermanos. Sí, José. Y José eventualmente es llevado a un lugar lo iban a matar. Y un hermano interviene, uno de los hermanos de José interviene, uno de los 12 interviene para que no le quitaran la vida. ¿Se acuerdan el nombre de ese hermano? Rubén. Rubén interviene, entonces en vez de matarlo lo meten en un hueco y vienen unos vendedores de esclavos que eran de qué tribu, ¿se acuerdan? Ismaelitas. ¿Se acuerdan? Ismaelitas, que son los descendientes de ¿quién? De Ismael. ¿Y quién es Ismael? Medio hermano de Isaac. Y los ismaelitas lo llevan de donde eran ellos, que era donde. Se lo llevan a Egipto. ¿Se dan cuenta cómo se van entrelazando las historias? En Egipto venden a José como termina en la casa de un señor que se llamaba Potifar, que era íntimo del faraón, era un lugarteniente del faraón.
Y bueno, y suceden un montón de cosas, cae en la cárcel, la mujer de Potifar quiere que trate de adulterar con José, José sale corriendo, la mujer, José, como un hombre de integridad que era, dijo, yo no puedo tener relaciones con la mujer de mi jefe. No, y en esa época no estaban las novelas ya, todavía no había novelas ni nada de eso. Entonces, pero bueno, era un hombre de integridad, ¿verdad? Y sale huyendo y lo acusan falsamente, la mujer lo acusa de que él había tratado de violarla, termina en la cárcel tiene unos sueños, un panadero, el panadero y el copero del rey, en fin, de una manera sobrenatural, termina José delante de la presencia del faraón interpretando unos sueños, el sueño de las vacas y flacas, ¿se acuerdan? Y el faraón rascándose la cabeza y todos los sabios de Egipto rascándose la cabeza, y revela al faraón el sueño, y faraón dice, este es el hombre que necesito aquí en Egipto para que me ayude aquí a gobernar todo esto. Y milagrosamente, lo que los hermanos de José planearon para la destrucción de José, Dios lo transforma para la bendición de José y del papá y de todos los hermanos. José perdona a sus hermanos y José les explica a los hermanos, no tengan pena conmigo. Todo lo que ustedes hicieron, Dios lo transformó para bien. Por eso José y Egipto están íntimamente ligados en la línea número 20. Y también el 21, los judíos y Egipto. Todo esto son técnicas de memorización, todas estas palabras claves los va a ayudar a tener un mapa general de todo el Antiguo Testamento. Y estamos estudiando los primeros 5 libros que se llaman el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora vamos a terminar esta noche con las palabras claves de los últimos 4 libros del Pentateuco. La línea número 22 habla de cuántos años de esclavitud. 400, el número 4 es para 400 años de esclavitud. ¿Cuántos años estuvo Israel esclavizado en Egipto? Los descendientes de Jacob, de Israel, tuvieron 400 años. La M, ¿de quién será el nombre ese de la M? Moisés es el hombre que Dios levanta para poder liberar a Israel. Se convierte en un cabildeador y va delante del faraón y le dice al faraón, deja que se vaya mi gente, dice Dios. Y el faraón le dice, no hombre, no. Y empiezan a venir cualquier cosa. Las plagas, paquiti, ya. ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Hicieron la lista? ¿Por qué Dios escoge la sangre? Porque Dios contamina las aguas de la fuente de agua de toda la vida de Egipto y hiere con sangre el Nilo, el río Nilo. Todo tiene su razón, no hay tiempo para pensar y para estudiar cada una de las plagas y por qué sucede. Pero la mayoría de esas plagas eran de dioses egipcios. Y Dios le dice al faraón, dile Moisés al faraón que yo voy a hacer plagas para demostrarle al faraón que el verdadero Dios soy yo. Y agarró a todos los dioses de ellos representados en cada una de las plagas y dijo, ustedes quieren adorar a los dioses de ustedes. ¿A ustedes les gustan las ranas? Bueno, aquí van ranas, caballero. Y hasta en la sopa tuvieron y piojo y úlcera. Y por último atacó la genealogía de los faraones, que era ¿cómo se dice cuando los reyes daban a luz a sus hijos o a sus hijas y ellos heredaban el trono? ¿Se acuerdan? Los faraones creían en las dinastías, en una dinastía. Esa era parte de su sistema religioso también. El faraón era Dios. El faraón representaba la deidad de Egipto, uno de tantos dioses. Y en la última plaga, Dios dijo, así es que la dinastía de ustedes es. Y Dios tratando de quebrar al faraón, y el faraón no se dejó quebrar. ¿Qué les parece? Por eso es importante notar en el 24
El 23 es Moisés y en el 24 la frase clave de Moisés para el faraón: deja ir a mi pueblo. Y el faraón dijo, 25, no. Hay personas que han estudiado por qué el faraón dijo que no. Bueno, no, porque, claro, perder a 2.5 millones de esclavos. 2.5 millones de esclavos. Representaba un colapso de la economía en Egipto. Y el faraón dijo, no, hombre, no. Si lo que mueven, con lo que hago mis monumentos y hago mis siembras y hago todas mis cosas, son con los esclavos hebreos. Yo no voy a dejar que salgan. No, dice él. Y ahí vienen, el 26, ¿qué vienen? Vienen las 10 plagas. 10 plagas. Yo sé que estoy repitiendo el material, pero tiene el propósito de ayudarnos a memorizarlo. ¿Okay? Esto ayuda a memorizar. 26 es 10 plagas. Acuérdense que ahí a la izquierda de esos números está el libro de Éxodo, está el cuadrito de Éxodo. Todo eso cabe dentro de Éxodo. Después viene la Pascua. Y quiero que me acompañen, por favor. A ver, ¿dónde estamos aquí? Quiero que me acompañen a la página número 6. Vamos a mirar un poco la Pascua. El 27, la P es de Pascua, anoten ahí. Y vamos a ver un poquito en la página 6 la importancia de la Pascua judía. Y cómo se relaciona la Pascua judía con el Nuevo Testamento y con la venida de Cristo. Hay cristianos que dicen, no, hombre, no, yo no estudio el Antiguo Testamento, eso es el pasado y eso no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Pues estás muy equivocado. Nosotros necesitamos estudiar toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso tenemos una Biblia. Pero si ven ahí en el principio de la Pascua judía, tienen 5 puntos. El punto número 1, la Pascua judía. Vemos cómo se dan instrucciones para el sacrificio. Antes de la 10ª plaga contra los primogénitos de Egipto, Dios le da instrucciones a cada familia hebrea y les dice, ustedes van a hacer esto y ustedes van a preparar, y prepararon un menú, incluso prepararon un pan sin levadura. ¿Qué representaba el pan sin levadura? ¿Verdad? ¿Qué representaban todas las cosas que se preparan en la Pascua judía? Son símbolos, en la cultura hebrea se llama el Seder, que es una comida que ellos comen todos los años en la Pascua. Cada uno de esos ingredientes tiene una razón de ser. Pero lo más importante de la Pascua judía es que se toma, ahí en la columna que dice la Pascua del Antiguo Testamento, que se va a tomar un cordero y se va a inmolar, se va a sacrificar. ¿La que tiene que ver eso con la Pascua del Nuevo Testamento? Bueno, porque, ¿se acuerdan que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usa la misma metáfora, la misma simbología. Es muy importante. Ese es el punto número 1. Hay instrucciones básicas para el sacrificio. Número 2, condiciones del sacrificio. Que dice ahí en Éxodo que el cordero tenía que ser sin defecto, perfectico. Debía ser sin mancha. Igualmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dice que era sin mancha y sin contaminación, según 1 de Pedro 1, y que no conoció pecado, en 2 Corintios 5, 21. Después pueden ver el versículo completo y todo el contexto. Las razones del sacrificio, les pregunto a ustedes, en Éxodo era para que fuese ejecutado sus juicios. O sea, cuando la familia sacrificaba el cordero, la familia estaba poniendo sus pecados sobre ese cordero. Estaba depositando toda su culpa sobre ese cordero. En el Nuevo Testamento se extrapola esa verdad y dice aquí que está establecido para los hombres que mueran y después de eso que venga el juicio. En Hebreos 9:27, que por cierto, este es tremendo versículo que contradice la reencarnación.
que dice que tú te reencarnas y que tú vas, si te portaste bien en esta vida, te reencarnas en algo mejor. Pero si te portaste mal, te vas para abajo, la cosa va para abajo. Eso no existe en la Biblia, eso no existe en realidad. La Biblia dice que viene el juicio, después de una vida viene el juicio inmediatamente. No hay más vidas después de esta. Pero la razón del sacrificio del Cordero era para que fuesen salvados del juicio. El número 4 habla un poco más de eso. La aplicación de ese sacrificio es que cada uno debía tener un cordero. Cada familia estaba representada por un cordero. Era responsabilidad individual. Era responsabilidad individual de cada familia, de cada jefe de familia, de sacrificarlo para él y para amparar a toda su familia. Igualmente, en el Nuevo Testamento, habla de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el número 5 habla del resultado del sacrificio. ¿Qué sucede cuando aquellas familias hebreas sacrifican el cordero y ponen en el dintel de sus puertas la sangre de ese cordero? ¿Qué sucede? Que son librados de la 10ª plaga. Y dice que pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. En el Nuevo Testamento dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Es nueva creación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La Pascua judía tiene su base completa y plena. Y el último versículo que quiero compartir es el que está al pie de la página. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón de pecados. Es importante entender, la sangre tiene poder para remitir. ¿Qué quiere decir remitir? Remitir. Para redimir. Para pagar. ¿Verdad? Para sustituir. Hay muchas palabras. Para imputar justicia. Los miembros de esa familia, al estar dentro de aquel lugar donde había sangre en los dinteles, eran librados, eran redimidos, eran salvados de la muerte del heridor. La simbología del Nuevo Testamento tiene su base plena y completa dentro de la Pascua judía del Antiguo Testamento. No se puede separar. Tú no puedes entender la expresión, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a menos que entiendas de dónde viene la Pascua judía. Es muy importante notar eso. Es muy importante notar eso. La pregunta del punto número 1, ¿usted reconoce su necesidad de un cordero para pagar por todos sus pecados? ¿Usted reconoce la necesidad de eso? ¿Tú reconoces esa necesidad? ¿Has puesto alguna vez la sangre sobre tu puerta? ¿Has recibido tú personalmente a Cristo como tu cordero personal, pascual, sacrificial? ¿Has tú creído en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita tu pecado, no solamente el del mundo, tu pecado personal? ¿Te puedes acordar de algún momento en tu vida donde tú aceptaste a Jesucristo como tu Cordero? Él también era un Cordero perfecto, un Cordero sin mancha. Y Él murió en esa cruz. Él fue sacrificado por el Padre mismo. El Padre mismo arregló todas las circunstancias para que Él fuese sacrificado por ti y por mí. ¿Cuántos se acuerdan en algún momento en sus vidas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal? En el tiempo y el espacio. En el tiempo y el espacio. Si lo has hecho antes, dale gracias a Dios. Gracias a Dios por ese regalo maravilloso que Él te dio. El regalo de la vida eterna. Pero si usted está entendiendo a Jesucristo como su Cordero, yo quisiera al final de esta reunión poder conversar con usted. Pero entienda que Jesucristo murió en la cruz por usted. Tú puedes decir en este momento, Jesús murió por mí. Puedes decirlo. Jesús murió por mí. Si tú no estás seguro de que hayas hecho esa decisión o si tengas alguna pregunta, por favor, veme después de la reunión. Yo quisiera conversar contigo un poquito más.
Pero ten por seguro que Jesús es nuestro Cordero y es el que muere en la cruz por ti y por mí. Y si tú crees en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti, tienes vida eterna. La Biblia dice, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Dios te está regalando la salvación, no por obra para que nadie se gloríe. El Señor quiere que todos confiemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y acuérdense que la Pascua judía es expresada por medio de Jesús como el Cordero de Dios que derrama su sangre, el Cordero perfecto, y lo hace, era tan perfecto Jesús que lo hizo una vez, dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Después del sacrificio de Jesús no hacía falta más sacrificio. Los judíos tenían que sacrificar el cordero constantemente, periódicamente, cotidianamente. Tenían que ir al templo a llevar sacrificio. Ya eso se acabó. Nosotros creemos que el cordero perfecto se sacrificó por nosotros. Bueno, regresemos a la página número 3, por favor. Rapidito. Estamos en el punto número 27, la P de Pascua. Explicamos un poco más la Pascua. La M es del Mar Rojo. ¿Qué sucede cuando salen de Egipto? Finalmente el faraón los deja irse. Pero fue como un engaño, ¿no? Porque después que los deja irse, los persigue con su ejército. Pero llegan a las orillas del Mar Rojo. ¿Y qué sucede? El Mar Rojo está delante de ellos y detrás de ellos, ¿quiénes estaban? El ejército egipcio, todos los carros del faraón. Entonces, Jehová inspira a Moisés. Moisés le dice, pero miren la salvación de Dios. Yo me imagino que Moisés dijo, bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero va a pasar algo. Y en ese momento se abrió el Mar Rojo. Y pasó todo Israel. Dicen que estaba seco como caminar por un camino. No fue la marea que bajó y que bueno, que tenían el agua por las rodillas y fueron pasando. No, dice que estaba seco. Seco, fue un milagro. Un milagro. Cuando lleguen al otro lado se dan cuenta que el ejército egipcio los está persiguiendo y en ese momento Dios dice, ok, momento de cerrar el mar otra vez. Y ahoga completico todo el ejército del faraón con una pequeña inundación. ¿Pran? Queda destruido el ejército más poderoso de la tierra en unos segundos. Israel se voltea y miran aquel milagro y queda plasmado por el resto de la historia del pueblo de Israel en uno de los milagros más impresionantes de todas las escrituras. ¿No creen ustedes? De todas las. Por eso ahí está Mar Rojo, el número 28. ¿Okay? Pero ahí la vida de Israel continúa. El 29 se convierte en el centro neurálgico por un tiempo espiritual de Israel, el monte Sinaí. Y ahí recibe Moisés la L de ¿qué? De la ley. Recibe las tablas del decálogo. La ley. Y luego reciben instrucciones en el 31, todo esto en el libro de Levíticos, por eso está al lado del cuadrito de Levíticos. Tabernáculo. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Queridos hermanos, ¿qué quiere decir tabernáculo? Taberna pequeña. En la taberna era donde se reunía la familia a comer y a estar con sus amigos y sus familiares. Y el tabernáculo era una taberna pequeña donde estaban una serie de símbolos. Estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Había un orden sacerdotal, había un lugar santo y un lugar santísimo, etcétera, etcétera. Todo eso está encerrado dentro del libro de Levítico. En Números 32 se establecen oficialmente todos las L's de levitas y las S de sacerdotes, levitas y sacerdotes, y en el 33 sacrificios y festivales. Ahí se establecen todas estas fiestas para recordar constantemente. Los judíos tienen una fiesta cada mes. La fiesta, ¿quién me puede mencionar alguna de las fiestas judías? La fiesta de los tabernáculos es una fiesta. La fiesta de
de las enramadas, que es la fiesta de las luces, la fiesta más solemne es la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la Pascua judía, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo de entrar en cada fiesta, ¿verdad? En el 34 se cuentan a los capaces. Ahí se empiezan a preparar para la guerra el pueblo de Israel. Cada tribu levanta un ejército para pelear y para conquistar ¿qué cosa? ¿Qué van a conquistar ellos? La tierra que se les había prometido. Porque habían moradores, habían personas que no servían a Dios, paganos, que sacrificaban sus hijos a Moloc, a los demonios. Y Dios dijo, esa gente me deshonra, esa gente no los quiero en esta tierra, yo quiero a mi pueblo en esta tierra, pero ustedes tienen que trabajar y luchar para recuperar esa tierra. Yo voy a estar con ustedes. Y la primera ciudad fue ¿cuál? ¿Se acuerdan? La ciudad de unas murallas impresionantes. Jericó, exactamente. Cuentan los capaces, el oasis Acades, el oasis, ahí viene, ese es un lugar muy importante entre las historias. En Cades hay un oasis. En el 36 los 12 están espiando. En el 37 el pueblo está peregrinando. El pueblo de P y la segunda P es peregrinando. La M del número 37 es que muere. ¿Quién muere? Moisés muere después, pero ¿quién muere primero? Muere la generación incrédula. Muere ese pueblo que estaba peregrinando. El 38, ¿cuál es la puerta a Canaán? Ya lo vimos. Moab. Moab, la M del 38. ¿Están conmigo? La M del 39 es Moisés. La S de 40, la S y la L son la segunda ley. La primera ley es destruida cuando Moisés, ¿qué hace Moisés con las primeras tablas? Quiebra las tablas. Dios le da otra copia de la ley. Se las entrega. Y finalmente, la última M del 41 es que Moisés, ¿qué pasa con Moisés? Justo antes de terminar el libro de Deuteronomio, muere. Mis hermanos, ya le dimos un repaso a los primeros 5 libros de las Escrituras, con las palabras claves, lugares claves geográficos y eventos trascendentales. Y todo antes de las 9 de la noche. ¿Qué les parece? La semana pasada me pasé 2 minutos, así que quiero despedirlos con 2 minutos extras de tiempo. Se los entrego hoy. Cualquier pregunta. Una pregunta, Jaime, rapidito, a ver. El 34. El 34 es contando los capaces. Cuentan los capaces, o sea, ya hay un censo ya empieza a ver las personas que quieren y las personas que no quieren. 35 a Cades, la C es de Cades, C-A-D-E-S, el oasis de Cades. Bien. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Mertis, you got it? ¿Por aquí? 33. 33. Sacrificios y festivales. El 32 es levitas y sacerdotes. 33 es sacrificios y festivales. ¿Por qué había festivales? ¿Por qué Dios quería que celebraran? Para recordar, todos los años. Llegaba tal mes, ahí celebramos tal cosa. ¿Por qué celebramos tal cosa? No, porque pasó tal cosa. Perfecto. Ese es otro festival. Así mismo. Vamos a orar y cerrar. La semana que viene nos vemos. Vamos a tener un servicio de adoración y de oración caliente. La semana que viene, apasionada. Adoración extrema y oración extrema. Sí, Señor.
Sí, Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias por Moisés. Gracias por Abraham. Gracias, Señor, por Josué. Gracias por tantos hombres y mujeres que lucharon contigo y con los pueblos paganos. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por darnos tus escrituras. Gracias por inspirarnos y por ayudarnos con todas estas historias de tus milagros. Gracias que tú eres el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre. Te pedimos por milagros que están en los corazones de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que nos la sigas revelando. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén.